¿Sabe usted lo que es el voto facultativo? Una de las modalidades de voto para los comicios de este domingo corresponde a este denominado voto facultativo. Esto incluye a segmentos poblacionales como los adolescentes de entre 16 y 17 años y también las personas mayores de 65 años. Veamos de qué se trata. La Constitución 2008 en su artículo 62 establece que el voto será facultativo para las personas entre 16 y 18 años de edad, las mayores de 65 años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y las personas con discapacidad. En 2016, aproximadamente 5 millones de personas representaron el electorado entre adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores, lo que es considerado un segmento significativo en el país, según el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. El organismo, conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Educación, lleva adelante la campaña Democracia en Igualdad, mediante la cual se desarrollan jornadas de capacitación sobre el voto facultativo en todo el país. Parte de este trabajo incluye la capacitación a más de 2.000 docentes y la realización de 58 talleres distritales para informar a adolescentes sobre su derecho a ejercer el voto facultativo. Néstor Aguilera, Telediario. 5 millones de personas, jóvenes de entre 16 y 18 años, en rigor, y personas mayores de 65 años, más personas que sufren cualquier forma de discapacidad que les dificulte el ejercicio de su derecho a votar, están incluidos en este segmento que viene a ser aproximadamente el 40% del padrón electoral, que asciende más o menos a 13 millones de personas en el país. Esto puede ser determinante, lo que hagan o lo que dejen de hacer estas personas. Está con nosotros Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Buen día. ¿Existe una política hacia estos segmentos de población? Muy buenos días, Eduardo. Siempre un gusto estar aquí contigo. Un saludo cordial a los televidentes, a las televidentes. Y bueno, este es un tema fundamental, es un tema muy importante que recordemos que el sistema democrático ecuatoriano es un sistema que tiene en primer lugar, ¿no es cierto?, un voto obligatorio, a diferencia de otros países, incluso latinoamericanos. Por ejemplo, Chile, en donde el voto es, digamos, facultativo para toda la población. Entonces, tenemos un sistema democrático importante en donde la población, ¿no es cierto?, mayor de edad tiene la obligación de votar. Y existe también una innovación importante que es el voto facultativo, es decir, que ciudadanos y ciudadanas de 16 a 17 años, a 18 años puedan votar, o personas adultas mayores, también ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos en el exterior y también ciudadanos y ciudadanas extranjeros que hayan vivido por más de 5 años en el país. Entonces, esto es primero un tema de un avance importante para fortalecer la democracia. Lo segundo es que en esto lo que, digamos, dice la Constitución, ¿no es cierto?, y las leyes, es precisamente ver a estos sujetos o a esta población, ciudadanos, como sujetos de derechos. Y un tema fundamental, digamos, del ejercicio de los derechos son las votaciones, es decir, poder votar por los representantes que luego van a estar en sus cargos 4 años a nivel local o a nivel nacional y que ese voto, ¿no es cierto?, pueda precisamente representar. ¿Desde cuándo rige el voto facultativo? Bueno, evidentemente este fue una innovación muy importante de la Constitución del año 2008. Efectivamente, como se puede ver, digamos, en la Constitución ya se establece el voto facultativo. Y la primera campaña que se hizo en voto facultativo fue en las del 2009. Pero hay estadística entonces respecto del comportamiento. Por supuesto, si en el 2009 se hace esta campaña, si tienes 16 años puedes votar, que incluso, digamos, estuvo el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia también, digamos, apoyando este tema, que era precisamente para difundir, ¿no es cierto?, a los adolescentes estos elementos. ¿Podemos pasar revista brevemente a la evolución del comportamiento? Es decir, cada vez son más las personas que, teniendo la facultad de votar o no hacerlo, se incorporan, aceptan participar electoralmente.
Sí, bueno, depende de las elecciones. Para estas elecciones nosotros tenemos, según los datos del CNE, ¿no es cierto?, un padrón electoral de 13.261.994 personas empadronadas. Y de eso, si es que sumamos también, digamos, a las personas que votan en el exterior, ecuatorianos y ecuatorianas que votan en el exterior, nos daría un porcentaje del 22,08% de voto facultativo. Es decir, solo el 22% de las personas sí, del universo total del universo del voto electoral, facultativo aceptó votar. No, del universo total de los electores, el 22% corresponde, digamos, al voto facultativo. Ya, entonces, la pregunta es cómo se han comportado electoralmente. Ha dependido mucho de las elecciones, es decir, no ha sido lo mismo, digamos, las elecciones seccionales que las elecciones presidenciales, por ejemplo, depende mucho el comportamiento electoral. Pero ¿cómo se han comportado? Y evidentemente también ahí responde un tema de ausentismo que en algunas fuerte, elecciones... pronunciado. Exacto. Para estas elecciones nosotros creemos que hay algunos elementos que van a marcar. Nosotros estamos viendo también, como somos observadores electorales, estamos viendo algunos elementos. Lo primero es que es una elección en donde, digamos, la población, de lo que hemos podido nosotros conversar con organizaciones, con consejos consultivos, sí están percibiendo que falta información sobre el tema de los candidatos, las candidatas, y como se mezclaron dos elecciones, las elecciones seccionales, digamos, y las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana, también es importante lo que mencionan como recomendaciones, una mayor difusión de las propuestas y de los candidatos. Eso podría incrementar, la pregunta es concreta, ¿les interesa o no les interesa votar? Sobre todo enfocados en este segmento de entre 16 y 18 años, porque más allá de los 65 hay personas maravillosamente entusiastas que van a votar, sin duda, pero la lógica indicaría que aquellos que tienen serias dificultades para hacerlo se abstengan y están en su derecho de hacerlo, sobre los 65 años. Entre 16 y 18 años, ¿qué podría ocurrir? Mire, Eduardo, lo que las cifras muestran en general, actualmente en el país, es que sí existe, cuando uno revisa encuestas, estadísticas, sí existe una suerte de descrédito, ¿no es cierto?, al sistema político en general en el país, al sistema de partidos y movimientos políticos. Y eso no es de ahora, eso se viene dando desde los últimos 30 años. Es decir, hay un descrédito, ¿no es cierto?, de el comportamiento de los partidos y movimientos políticos en general, y existe un ánimo de la población, digamos, bajo, ¿no? Es decir, un estado de descrédito. Indiferencia. Pero, digamos, eso no necesariamente, digamos, quiere decir que los adolescentes o los jóvenes, digamos, no tengan el interés de ir a votar, digamos, o de expresar, incluso de expresar el voto, ¿no es cierto?, que quieran por algún candidato, el voto nulo, el voto en blanco, etcétera, porque es también su forma de expresar, ¿no es cierto?, el tema de democráticamente su voluntad. ¿Existe el dato? Existe de lo que podamos saber, de cuántos de los que tienen derecho al voto facultativo en promedio han aceptado votar. Bueno, eso lo veremos ahorita, luego de las elecciones. Nosotros, como vuelvo a insistir, estamos como observadores electorales y luego haremos un informe en donde precisamente veremos no solo el comportamiento del voto facultativo, sino también cuáles fueron las facilidades en los recintos electorales, ¿no es cierto?, para las personas adultas mayores, si es que existe o no la suficiente información, cómo fue el proceso electoral, y haremos las recomendaciones correspondientes. ¿La política pública se dirige a promover el voto? Me refiero al trabajo del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Sí, te comento, ahí lo que nosotros hicimos básicamente fue un convenio, ¿no es cierto?, de cooperación entre el Consejo Nacional, ¿no es cierto?, el CNE, el Instituto de la Democracia, y con aliados, con algunos ministerios que tienen precisamente la posibilidad de hacer una réplica. Se capacitó a funcionarios, a servidores públicos del Ministerio de Educación y también del Ministerio de Inclusión Económica y Social, precisamente para dar a conocer, primero, la normativa nacional, ¿no es cierto?, segundo, cómo van a ser estas elecciones del año 2019, y tercero, digamos, esta réplica tanto para estudiantes, ¿no es cierto?, dentro del sistema educativo, como para población adulta mayor que está. Ahora, la idea es suplir vacíos de información. Más bien es un tema de complementar. Nosotros recientemente sacamos un documento importante que es la Agenda para la Igualdad Intergeneracional, en donde mencionamos el tema del voto facultativo como un tema central de fortalecimiento de la democracia. Ahora, y no solo se refiere, Eduardo, al voto facultativo, la verdad es que si es política pública
invitar, promover, estimular a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, algo falla en el sistema democrático. Quizá no es tan evidente porque el voto es obligatorio. Lo sería más si no fuera así, sin duda alguna. Para concluir. Sí, decirte que también, digamos, han tenido algunas experiencias muy importantes en las provincias en donde los propios sujetos de derechos, los adolescentes, digamos, los adultos mayores, ¿no es cierto?, han hecho solicitudes a los candidatos, a todos los candidatos, evidentemente, cuando ganen, ¿no es cierto?, las elecciones o quien gane, tengan también el cumplimiento de políticas públicas que son centrales ahorita para el país y que lo hemos mencionado nosotros en veces anteriores. Por ejemplo, en niñez el tema de trabajo infantil, erradicación de trabajo infantil. En adolescencia, el tema de suicidio adolescente, primera causa de muerte en el país, como lo ha dicho UNICEF y como lo dijimos nosotros del año pasado. Adultos mayores, todo el tema de violencia y maltrato patrimonial por el que están pasando muchas personas adultas mayores. Y jóvenes, evidentemente, el tema de la empleabilidad, todo lo que es el tema productivo. Finalmente, Eduardo, hacer un llamado también a las organizaciones, a las organizaciones políticas. Nosotros desde el Consejo hemos exhortado a las organizaciones políticas precisamente el no uso proselitista de las imágenes de niños, niñas y adolescentes. ¿Eso se ha cumplido en esta elección? Es un tema importante. Nosotros tenemos algunos elementos que nos han llegado al Consejo. Estamos enviando también al organismo electoral ¿Elementos de qué? ¿Probatorios de que se ha violado esta disposición? Sí han habido en algunas provincias donde no se ha cumplido la normativa. Mal uso de imágenes de niñas, niños y solicitamos, digamos, también al organismo electoral dar trámite, ¿no es cierto?, rápido a este tipo de denuncias que también han llegado de otras Ojalá provincias. Esto salga a la luz, evidentemente, porque va a demostrar la calidad y probablemente la desinformación también al mismo tiempo de los actores políticos que son capaces de esto, de utilizar imágenes de niñas, niños y adolescentes en función de sus campañas. Ninguno de los temas mencionados por usted lo hemos escuchado en boca de ninguno de los candidatos. Probablemente nosotros también estamos mal informados, pero esa es la realidad. Gracias por estar aquí, Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional en Primera Impresión. Gracias a ustedes, amigas y amigas. Mañana, nuevamente, 6:55. Buen día.